Imagina esto. Has pasado toda tu vida persiguiendo algo, éxito, dinero, reconocimiento, la aprobación de los demás. Y un día, cuando por fin lo tienes, te das cuenta de que algo sigue faltando. Sigues inquieto, sigues insatisfecho. ¿Te suena familiar? No eres el único. Desde tiempos antiguos, los sabios estoicos ya habían descubierto la verdad que muchos de nosotros aún nos negamos a aceptar. La paz no está en lo que tienes, sino en cómo enfrentas la vida. Esta es la historia de tres hombres. Un mercader que lo tenía todo pero vivía en tormento, un viajero que nunca encontraba satisfacción y un guerrero cuya peor batalla no era contra sus enemigos, sino contra su propia mente. Cada uno de ellos estaba atrapado en la misma ilusión que hoy consume a tantos. Pero lo que descubrieron cambió su destino para siempre. Quédate hasta el final, porque estas lecciones pueden hacer lo mismo por ti. El mercader y el sabio. En una bulliciosa ciudad del Mediterráneo, un rico mercader llamado Darío vivía obsesionado con sus riquezas. Su fortuna crecía día a día, pero su paz interior se desvanecía con cada moneda acumulada. Temía perder su oro, sospechaba de sus empleados y apenas dormía por las noches. A pesar de tener todo lo que cualquiera desearía, su alma estaba en constante tormento. Un día, escuchó hablar de un sabio estoico que vivía en las colinas, un hombre llamado Leontios. Decidió visitarlo en busca de consejos sobre cómo encontrar la tranquilidad. Al llegar, encontró al sabio sentado junto a un pequeño fuego, contemplando el horizonte con serenidad. Maestro, tengo todo lo que cualquiera desearía, oro, propiedades, influencia. Pero no tengo paz. ¿Cómo puedo hallarla?, preguntó Darío. Leontio sonrió con calma y le respondió: imagina que estás navegando en un barco lleno de oro. De repente, una tormenta lo sacude y comienza a hundirse. Si te aferras al oro, te arrastrará al fondo del mar. Pero si lo sueltas, tendrás la oportunidad de nadar y salvar tu vida. ¿Qué harías? El mercader titubeó. Supongo que lo soltaría, aunque perdería todo. Entonces, ¿por qué cargas con un peso que te ahoga?, replicó el sabio. La verdadera riqueza no está en lo que posees, sino en lo que eres capaz de soltar sin perderte a ti mismo. Aprende a valorar lo que el destino te da y acepta lo que te quita con la misma serenidad. La paz no se encuentra en el oro, sino en el dominio de uno mismo. Desde ese día, Darío comenzó a vivir de otra manera. Siguió comerciando, pero ya no era esclavo de su fortuna. Aprendió a disfrutar lo que tenía sin miedo a perderlo. Y así, por primera vez en su vida, durmió tranquilo. La lección del viajero. En otra ciudad, vivía un hombre llamado Teseo, conocido por su ambición desmedida. Pasaba sus días persiguiendo el éxito, convencido de que la felicidad llegaría cuando alcanzara sus metas. Quería ser el hombre más reconocido de su ciudad, pero cada logro lo dejaba insatisfecho. A medida que escalaba posiciones sociales, su ansiedad crecía. Un día, decidió viajar en busca de respuestas. Caminó durante días hasta llegar a un templo en la cima de una montaña, donde habitaba un viejo filósofo. Al verlo, Teseo expresó su angustia: he conseguido mucho, pero nunca me siento pleno. ¿Por qué siempre quiero más? El sabio lo miró y le ofreció una taza de té. Sin decir nada, comenzó a verter el líquido en la taza de Teseo hasta que se desbordó. «Detente. Se está derramando», exclamó Teseo. El filósofo sonrió. «Así es tu vida. Llenas tu copa con deseos, logros y reconocimiento, pero nunca te detienes a disfrutar lo que ya tienes. Siempre buscas más, sin darte cuenta de que la plenitud no está en la acumulación, sino en la apreciación. Vacía tu taza de expectativas y comenzarás a ver la verdadera felicidad». Teseo comprendió la lección y, desde ese día, dejó de vivir con la obsesión de acumular. Aprendió a disfrutar cada instante sin la constante presión de alcanzar más y más.
El guerrero y la mente. En una región lejana, un guerrero llamado Helios era conocido por su valentía, pero en secreto luchaba con sus propios demonios. A pesar de ser un héroe en batalla, su mente estaba plagada de inseguridades y temores sobre el futuro. Se preocupaba por la próxima guerra, por su legado, por lo que los demás pensarían de él. Un anciano estratega, al notar su inquietud, se acercó y le dijo: un guerrero que teme más a sus pensamientos que a su enemigo ya ha sido derrotado antes de entrar en batalla. Helios frunció el ceño. Pero, ¿cómo puedo evitar preocuparme? El futuro es incierto. El anciano le entregó un arco y una flecha y señaló un árbol distante. Dispara la flecha y acierta en el blanco. Helios lo intentó, pero erró el tiro. Intentaste controlar demasiado el resultado, explicó el anciano. El viento, la distancia y el terreno afectan el tiro, pero solo puedes controlar tu postura, tu respiración y tu enfoque. Lo mismo sucede con la vida. No puedes controlar el futuro, pero sí tu presente. Si enfocas tu mente en lo que está en tus manos, el resto caerá en su lugar. Esa noche, Helios dejó de obsesionarse con el mañana y aprendió a vivir cada batalla con atención plena, sin miedo a lo que vendría después. La esencia del estoicismo. Las enseñanzas de estos tres hombres, Darío, Teseo y Helios, nos recuerdan los principios esenciales del estoicismo. La felicidad no se encuentra en la riqueza, la fama o el reconocimiento, sino en la manera en que enfrentamos la vida. No podemos controlar el destino, pero sí nuestra actitud ante él. Los estoicos nos enseñan que el control está dentro de nosotros, no podemos cambiar lo que sucede fuera, pero sí cómo reaccionamos. La riqueza real es la tranquilidad, nada externo nos dará la paz que solo podemos cultivar en nuestra mente. El tiempo es nuestro recurso más valioso, perderlo en preocupaciones o deseos innecesarios es desperdiciar nuestra vida. El presente es lo único que tenemos, enfocarnos en el ahora nos libera del miedo al futuro y del peso del pasado. Cada día que pasa es una oportunidad para aplicar estas lecciones. Al final, la verdadera riqueza no es lo que poseemos, sino la paz con la que vivimos. Como decían los sabios estoicos, la clave de la felicidad no es desear más, sino aprender a necesitar menos. La paradoja de la riqueza. En una ciudad costera de gran renombre, entre mercados bulliciosos y fábricas prósperas, vivía un hombre llamado Eusebio. Era un hombre de negocios exitoso, conocido por su habilidad para negociar y acumular riqueza. Había llegado a ser uno de los hombres más ricos de la ciudad, con una fortuna que envidiaban incluso los más poderosos de la región. Sin embargo, a pesar de su éxito material, Eusebio no era feliz. En su interior, sentía un vacío profundo que no lograba llenar con el oro ni con los lujos que le rodeaban. A medida que su fortuna crecía, también lo hacía su ansiedad. Se despertaba todas las mañanas con la inquietud de que sus bienes podrían desaparecer. Los mercados podían colapsar, los negocios podían fracasar y la competencia podía superarlo. Por más que lograba más, sentía que lo había perdido todo, pues su paz interior se desvanecía cada vez más. Un día, en medio de una de sus múltiples preocupaciones sobre sus negocios, decidió ir a buscar un consejo sabio. Había oído hablar de un viejo filósofo estoico que vivía en las colinas cercanas, un hombre llamado Zenón, que se decía poseía una gran paz y sabiduría. Decidido a encontrar respuestas, Eusebio emprendió el viaje. Cuando llegó a la cabaña de Zenón, encontró al anciano sentado tranquilamente en su jardín, rodeado de árboles y flores. A su alrededor, todo parecía calmado, como si el tiempo se hubiera detenido. Eusebio, lleno de ansiedad, se acercó rápidamente y, sin rodeos, comenzó a hablar. Maestro Zenón, soy un hombre rico, tengo todo lo que cualquier persona podría desear. Sin embargo, no soy feliz. Estoy constantemente preocupado por perder mi fortuna, ¿cómo puedo encontrar la paz que tanto anhelo?
Zenón levantó la vista de su jardín y sonrió con serenidad. Eusebio, has venido a buscar respuestas sobre la riqueza, pero primero debo preguntarte algo, ¿qué es la riqueza para ti? Eusebio, sorprendido por la pregunta, respondió rápidamente, la riqueza es el oro, las propiedades, el poder, el reconocimiento de los demás. Todo eso me permite vivir sin preocupaciones, comprar lo que quiero y tener una vida sin limitaciones. Zenón asintió lentamente. Lo que describes es solo la apariencia de la riqueza, no la riqueza verdadera. El oro y las posesiones no son más que una parte del mundo material. La verdadera riqueza se encuentra en lo que no puede ser robado ni perdido, la virtud, la sabiduría y el control sobre uno mismo. Eusebio no entendió completamente lo que el sabio decía. Pero, ¿cómo puedo vivir sin preocuparme por mi fortuna? Si la pierdo, ¿qué me quedará? Zenón lo miró fijamente. Imagina por un momento que todo lo que tienes fuera arrebatado de ti, ¿qué quedaría de ti como persona? ¿Acaso el oro define tu valor o tu carácter? Eusebio se sintió incómodo con la pregunta, pero decidió contestar. No lo sé. Mi fortuna ha sido siempre una gran parte de lo que soy. Mi identidad está vinculada a ella. Zenón se levantó lentamente y caminó hacia una roca cercana, donde se sentó y le indicó a Eusebio que se sentara junto a él. Déjame contarte una historia, Eusebio. Hubo una vez un rey que, después de años de conquistar tierras y acumular riquezas, se encontró atrapado por su propio miedo. Temía perder todo lo que había ganado, y vivía en constante ansiedad. Una noche, un hombre sabio le ofreció un consejo: la riqueza no se encuentra en lo que posees, sino en lo que eres capaz de soltar sin perder tu paz interior. El rey, desconcertado, le preguntó al sabio cómo podía hacer esto, y el sabio le respondió: la verdadera riqueza se encuentra en tu capacidad de vivir sin ataduras, de reconocer que todo lo que tienes puede ser perdido en cualquier momento. Cuando dejes de depender de lo que tienes, habrás alcanzado la verdadera riqueza. Eusebio se quedó en silencio, reflexionando sobre las palabras del sabio. Entonces, ¿debo renunciar a mi fortuna para encontrar la paz? Zenón sonrió, pero sus ojos brillaban con sabiduría. No se trata de renunciar a tus bienes materiales, sino de no permitir que los bienes materiales te controlen. La riqueza es un medio, no un fin. Si buscas la paz en la acumulación de oro, siempre vivirás con la ansiedad de perderlo. La verdadera libertad radica en saber que nada en este mundo es eterno y, sin embargo, tú puedes encontrar serenidad dentro de ti mismo, independientemente de las circunstancias externas. Eusebio miró al sabio, pero aún tenía dudas. Entonces, ¿cómo puedo vivir de una manera en la que no dependa de lo que tengo, pero sin renunciar a lo que he logrado? Zenón se levantó y caminó hasta un pequeño arbusto. Lo tocó suavemente, y luego señaló el horizonte. El arbusto crece y florece con el tiempo, pero no depende de lo que los demás piensen de él. Su crecimiento es natural, sin esfuerzo consciente por parte de él. Lo mismo ocurre con la riqueza. Si usas tu fortuna para vivir de manera virtuosa, para ayudar a los demás y contribuir al bien común, entonces no será un peso que te agobie. Pero si la usas para alimentar tus miedos, para llenar el vacío de tu alma, entonces nunca será suficiente. Eusebio observó al anciano con una nueva comprensión. Entiendo, maestro. El miedo a perder lo que tengo ha hecho que me olvide de lo que realmente importa. Mi riqueza no me da paz porque la busco fuera de mí, en lugar de dentro. Zenón asintió, satisfecho con la respuesta de Eusebio. Exactamente. La verdadera riqueza no está en lo que posees, sino en lo que eres capaz de ser. Si llegas a comprender esto, entonces todo lo que tengas será solo una herramienta para vivir una vida virtuosa, una vida en paz. Si algún día pierdes todo lo que tienes, aún serás rico en sabiduría, virtud y serenidad.
Eusebio se quedó en silencio por un largo rato, mientras las palabras de Zenón resonaban en su mente. Comenzaba a comprender lo que el sabio quería decirle. La riqueza no era un fin, sino un medio. Y la paz no venía de lo que poseía, sino de cómo se relacionaba con el mundo y con sí mismo. Desde ese día, Eusebio cambió su enfoque hacia la vida. Comenzó a ver su fortuna no como una fuente de ansiedad, sino como una oportunidad para vivir con mayor virtud. Utilizó su riqueza para mejorar su comunidad, para ayudar a los necesitados y para fomentar el bienestar de los demás. En lugar de aferrarse a su oro, aprendió a soltarlo cuando era necesario, sabiendo que la verdadera riqueza no residía en lo material, sino en la capacidad de ser libre de las ataduras del deseo. Con el tiempo, Eusebio descubrió que, cuanto menos dependía de sus bienes materiales, más rico se sentía en su interior. La paz que tanto había buscado llegó cuando dejó de perseguir el oro y comenzó a perseguir la virtud. Y así, vivió el resto de su vida en armonía con el mundo y consigo mismo, sabiendo que la verdadera riqueza no se mide en monedas, sino en la serenidad y la sabiduría con las que se enfrenta la vida. La moraleja de esta historia es clara: la riqueza no es algo que pueda comprarse con dinero, ni se mide por lo que poseemos. La verdadera riqueza es la paz interior que surge cuando aprendemos a vivir sin ataduras, cuando entendemos que no necesitamos nada para ser felices, más que lo que ya somos. Y, al igual que Eusebio, todos podemos encontrar esa riqueza al aprender a soltar lo que nos impide ser libres y vivir con virtud. La vida de Eusebio continuó, y con el tiempo, su transformación fue evidente para todos los que lo conocían. Aquella obsesión por acumular riquezas, aquella ansiedad constante que solía dominarlo, se había disipado, reemplazada por una calma que no podía ser ignorada. Pero, aunque vivía más serenamente, había momentos en los que las sombras de su antigua mentalidad volvían a acecharlo. En el mercado, un día, uno de sus comerciantes le trajo una gran noticia: su competencia, un hombre llamado Cayo, había lanzado un nuevo producto que rápidamente se estaba convirtiendo en el favorito entre los consumidores. El comercio de Eusebio, que antes había sido próspero, comenzó a decaer. Muchos de sus clientes se pasaban a la nueva oferta y sus ganancias disminuían considerablemente. Aquella noticia tocó una fibra sensible en el corazón de Eusebio. Aunque había aprendido a no aferrarse al dinero, la pérdida de ganancias lo hizo sentirse inquieto, como si todo lo que había logrado en su vida estuviera desmoronándose. En medio de la preocupación, pensó en Zenón y en sus palabras sobre la riqueza. Recordó la metáfora del arbusto que crece sin depender de lo que otros piensan de él. Pero, en ese momento, la ansiedad volvió a invadirlo, y su mente se llenó de dudas. Decidió entonces regresar a las colinas, a la cabaña del sabio, en busca de consejo. Zenón lo recibió con una sonrisa cuando Eusebio se acercó. Parece que regresas con el peso de las preocupaciones, ¿no es cierto? Eusebio asintió, sin saber cómo explicar su malestar. Maestro, he perdido parte de mis ganancias. Mi competencia está tomando el mercado, y siento que todo lo que he construido podría desmoronarse. A veces, la paz interior que encontré parece desvanecerse cuando la riqueza comienza a disminuir. ¿Cómo puedo mantenerme firme en este nuevo desafío? Zenón lo invitó a sentarse junto a él, bajo la sombra de un viejo árbol. Observó a Eusebio por un momento, estudiando su rostro, y luego habló con calma. Eusebio, cuando hablamos de riqueza, no solo nos referimos al oro, a las propiedades o a los bienes materiales. La verdadera riqueza, como te he dicho antes, reside en tu capacidad de mantener tu paz, independientemente de las circunstancias externas. Pero la paz no es algo que se pueda alcanzar de manera constante y sin esfuerzo. La vida misma está llena de altibajos, y las circunstancias cambian constantemente. La riqueza que buscas no es la estabilidad del mercado ni la acumulación de bienes, sino la estabilidad de tu mente. Eusebio lo miró con algo de confusión, y Zenón continuó.
volvamos a la metáfora del arbusto que te conté antes. El arbusto no tiene control sobre el clima ni sobre los animales que puedan acercarse a él. Su crecimiento depende de factores que no puede controlar. Pero, ¿qué hace el arbusto en tiempos difíciles? Simplemente sigue creciendo, adaptándose a las circunstancias, sin aferrarse a lo que ya tiene, porque sabe que lo que importa es su capacidad de vivir de acuerdo a su naturaleza, no a los cambios que lo rodean. Eusebio reflexionó sobre sus palabras. Entiendo lo que dices, maestro. Pero, ¿qué debo hacer cuando la competencia y las circunstancias parecen estar fuera de mi control? ¿Cómo puedo aplicar esta sabiduría a mis negocios sin perder mi tranquilidad? Zenón asintió lentamente. Lo que ocurre ahora es una oportunidad para practicar una de las lecciones más importantes del estoicismo, la virtud de la indiferencia. Esto no significa que debas ser indiferente a las pérdidas o a los cambios en tu negocio, sino que debes aprender a no dejar que esos factores controlen tu paz mental. Es natural sentirte afectado por los cambios, pero no puedes permitir que tu felicidad dependa de ellos. Recuerda, Eusebio, que el mundo externo siempre está cambiando, pero tu paz proviene de tu capacidad para aceptar esos cambios con serenidad. Eusebio se quedó en silencio por un momento, procesando las palabras del sabio. Entonces, ¿debo aceptar la pérdida de ganancias y no dejar que eso me afecte? Zenón sonrió. Exactamente. Aceptar lo que no puedes controlar es el primer paso hacia la libertad. La riqueza material, como te he dicho antes, no es más que un medio, no un fin. Si tu objetivo es encontrar la paz y la libertad, entonces debes aprender a soltar lo que no puedes controlar. Si el mercado cambia, si tu competencia crece, no te lamentes ni te afanes por recuperar lo perdido. En cambio, evalúa cómo puedes adaptarte y responder de manera virtuosa a esa nueva situación. Eusebio asintió lentamente, pero en su rostro se notaba la incertidumbre. Pero ¿cómo saber si estoy tomando las decisiones correctas? ¿Cómo saber si no estoy perdiendo la oportunidad de recuperar lo que he perdido? Zenón lo miró con paciencia. La clave es actuar con virtud y no con temor. Si tomas decisiones movido por el miedo de perder, estarás atrapado en un ciclo de ansiedad y reacción. Si, en cambio, actúas con sabiduría, buscando lo que es mejor no solo para ti, sino para el bienestar de todos los involucrados, estarás construyendo una riqueza más profunda. Una que no depende de las fluctuaciones del mercado, sino de tu carácter y tu capacidad para hacer el bien. Eusebio comprendió finalmente lo que el sabio quería decirle. La verdadera riqueza no estaba en el oro ni en las propiedades, sino en la serenidad de una mente equilibrada y en la capacidad de tomar decisiones con virtud, independientemente de las circunstancias externas. En los días siguientes, Eusebio comenzó a aplicar esta nueva perspectiva. En lugar de obsesionarse con la competencia y con la pérdida de ganancias, se centró en mejorar la calidad de sus productos y en buscar maneras de contribuir al bienestar de su comunidad. Aceptó la realidad del mercado sin resistirse a ella, y comenzó a tomar decisiones más sabias, guiadas por la ética y el sentido común, en lugar de por la ansiedad o el temor. Con el tiempo, Eusebio descubrió que la verdadera libertad no venía de controlar el mercado, sino de aprender a adaptarse a sus cambios con una mente tranquila y enfocada en lo que realmente importaba. Aunque su negocio no volvió a ser tan grande como antes, Eusebio encontró algo mucho más valioso, la paz interior. Y, paradójicamente, fue esa paz la que lo hizo más exitoso que nunca, porque su vida ya no dependía del flujo de las riquezas, sino de la riqueza interna de su corazón. La historia de Eusebio es un recordatorio de que la riqueza no es un fin en sí mismo, sino un medio para vivir una vida más virtuosa. La verdadera riqueza es aquella que no se pierde ni se roba, porque reside en nuestro carácter y en nuestra capacidad para vivir de acuerdo a la naturaleza, independientemente de los cambios externos.
Y cuando aprendemos a vivir sin ataduras, sin temores y sin ansiedades, descubrimos una riqueza que no puede ser medida en monedas, sino en la serenidad de una vida bien vivida. Así, Eusebio siguió su camino, no como un hombre rico en oro, sino como un hombre sabio, libre y en paz con el mundo. Y en esa paz, encontró la verdadera riqueza, la que nunca podría perder. El tiempo pasó, y aunque Eusebio había alcanzado una paz interior envidiable, sabía que el camino de la sabiduría era continuo. Al principio, la pérdida de sus bienes materiales había sido una prueba dura, pero con el tiempo comprendió que no era la pérdida lo que realmente lo había afectado, sino la forma en que había permitido que su felicidad dependiera de lo externo. Así, con el paso de los años, sus esfuerzos por vivir de acuerdo con los principios estoicos comenzaron a dar frutos, y Eusebio experimentó una transformación aún más profunda. Un día, un viejo amigo suyo, llamado Lucio, llegó a visitarlo. Lucio era un hombre conocido por su éxito y su ambición. Su comercio había crecido rápidamente en los últimos años, y su fortuna parecía interminable. Sin embargo, no era ajeno a las dificultades de la vida. Su rostro, marcado por la preocupación, reflejaba una inquietud profunda. Eusebio, comenzó Lucio, te veo tan tranquilo, tan en paz, y quiero saber cómo lo lograste. Yo, por otro lado, aunque tengo más riquezas de las que jamás imaginé, me siento vacío por dentro. Nada parece ser suficiente. He trabajado durante años para acumular fortuna, pero nunca siento que he alcanzado lo que necesito. ¿Cómo encontraste la paz, siendo un hombre que alguna vez estuvo tan obsesionado con las riquezas? Eusebio sonrió con amabilidad y lo invitó a sentarse junto a él. Habían pasado años desde que Lucio y él discutieron por primera vez sobre la naturaleza de la riqueza, pero ahora las palabras de su amigo eran una nueva oportunidad para reforzar lo que había aprendido. Mi querido amigo, respondió Eusebio con serenidad, tu pregunta refleja lo que todos enfrentamos en algún momento, el anhelo interminable de más, el vacío que sentimos a pesar de tenerlo todo. Yo también pasé por esa experiencia. La diferencia es que ahora comprendo que no hay riqueza que nos pueda dar satisfacción verdadera, si seguimos persiguiendo la felicidad fuera de nosotros mismos. Lucio lo miró desconcertado. Pero, ¿cómo puede ser esto? He trabajado tanto por mi riqueza. La gente me envidia. He logrado lo que otros sueñan, y aún así no me siento completo. ¿Es que no sirve de nada todo lo que he hecho? Eusebio lo miró fijamente, sus ojos reflejaban la calma de los que han visto más allá de las ilusiones del mundo. La riqueza material no es en sí misma mala, Lucio. La riqueza externa no está en contra de la virtud. El problema es que nos hemos acostumbrado a pensar que nuestra felicidad depende de lo que poseemos. Pero, cuando lo que tenemos se convierte en lo único que nos define, perdemos la capacidad de disfrutar de las cosas por lo que son, no por lo que nos pueden dar. Lucio frunció el ceño, aún luchando por entender. Entonces, ¿cómo puedo encontrar esa paz que tú has encontrado? ¿Cómo puedo soltar todo lo que he acumulado sin sentirme perdido? Eusebio pensó por un momento y luego respondió con un tono suave pero firme. Imagina que estás sosteniendo una copa llena de agua. Si la sigues sosteniendo, inevitablemente tu mano se cansará. El agua es valiosa, pero si no la sueltas, no podrás ver más allá de la copa. Lo mismo sucede con las riquezas. Si no aprendes a soltarlas cuando es necesario, si no aprendes a dejarlas ir cuando el momento llega, te quedas atrapado en lo que tienes, y eso te impide ver la vida tal como es. La clave no es acumular más, sino aprender a vivir con lo que tienes, disfrutando cada momento, cada experiencia, sin miedo a perderlo todo. Lucio estaba empezando a comprender. Su mente, aunque todavía llena de dudas, comenzaba a ver las cosas de una manera diferente. ¿Y qué hago entonces con mi comercio? ¿Debo dejarlo? ¿Debo abandonar todo lo que he construido? Eusebio negó con la cabeza. No, Lucio.
No estoy diciendo que abandones lo que has creado, pero lo que te sugiero es que aprendas a no aferrarte a ello. Deja de ver tu negocio como el único propósito de tu vida. Si disfrutas lo que haces, si actúas con virtud y no con codicia, entonces podrás vivir sin que el temor de perder te atormente. La verdadera riqueza no está en lo que tienes, sino en cómo vives, en cómo te enfrentas a las dificultades y en cómo te relacionas con el mundo. Lucio guardó silencio mientras reflexionaba sobre las palabras de Eusebio. Durante varios días, se quedó en su casa, observando y reflexionando. Se dio cuenta de que, en su vida, había puesto demasiado énfasis en el logro material. Había acumulado riquezas, pero nunca había buscado la riqueza interior. La paz de la mente, la sabiduría y la virtud eran cosas que, hasta entonces, no había considerado esenciales para su vida. En los días que siguieron, Lucio comenzó a hacer pequeños cambios. En lugar de obsesionarse con la expansión de su negocio, empezó a centrarse en mejorar la calidad de sus productos y en ayudar a las personas de su comunidad. Comenzó a ver las ganancias no como el objetivo final, sino como una consecuencia natural de vivir de acuerdo con principios virtuosos. A medida que pasaban los meses, Lucio notó una diferencia significativa en su vida. Aunque su fortuna seguía siendo grande, ya no sentía el mismo vacío. Ya no vivía con el miedo de perder lo que había ganado, y su mente estaba más tranquila. Su negocio, aunque no creció de manera desmesurada, se mantenía estable. Pero lo más importante era que su vida había adquirido un nuevo sentido, uno que no dependía de las fluctuaciones del mercado o de la aprobación de los demás. Un día, mientras caminaba por el campo, Lucio se encontró con un anciano campesino que trabajaba la tierra. Era un hombre sencillo, que apenas poseía bienes materiales, pero que mostraba una calma que Lucio envidiaba. Decidió acercarse y conversar con él. «El dinero no lo es todo, ¿verdad?», le dijo Lucio al anciano, quien lo miró con una sonrisa. «No, hijo. Lo que importa es vivir de acuerdo con la naturaleza, aceptar lo que la vida te da y estar en paz con lo que eres. La tierra te da lo que necesita, y el trabajo que le das a cambio te alimenta. Pero no pongas tu corazón en lo que no puedes controlar». Lucio asintió, y por primera vez en mucho tiempo, sintió una paz que no provenía de sus riquezas. El anciano había tocado un punto crucial, y esas palabras resuenan en su corazón. Días después, cuando Lucio regresó a su casa, se sentó junto a Eusebio. «Gracias, amigo mío», le dijo con una sonrisa. «He encontrado la paz, y no en el oro que tanto perseguí, sino en soltarlo todo. He aprendido que la verdadera riqueza no se encuentra en lo que tenemos, sino en lo que somos». Eusebio sonrió satisfecho. «Esa es la lección, Lucio. La riqueza externa es solo un medio para vivir. Pero la verdadera riqueza, la que nunca se pierde, reside en nuestro interior. La virtud, la serenidad y la capacidad de soltar lo que no podemos controlar, esa es la riqueza que no depende de nada fuera de nosotros». Así, Lucio encontró su propia paz, y con ello, entendió que no importa cuán grande sea nuestra fortuna, lo que realmente importa es la riqueza interna que cultivamos a través de la sabiduría, la virtud y la serenidad. La historia de Lucio y Eusebio es un recordatorio de que, aunque la riqueza material puede brindarnos comodidad, la verdadera libertad solo llega cuando aprendemos a vivir de acuerdo con nuestra naturaleza, sin aferrarnos a lo que no podemos controlar. En la paz de su corazón, Lucio encontró la verdadera riqueza. A medida que Lucio y Eusebio continuaban compartiendo momentos de reflexión, el tiempo pasó, y la vida siguió su curso. Lucio había logrado una notable transformación en su carácter, y su comercio prosperaba, aunque de manera diferente a como lo había hecho antes. Ya no veía el dinero como su único objetivo. Sus prioridades habían cambiado y, por lo tanto, su manera de vivir. Ahora, más que buscar la acumulación de riquezas, buscaba vivir con virtud y gratitud.
Un día, mientras paseaban por el mercado de la ciudad, Eusebio le habló de algo que le había estado rondando la mente. Lucio, me has mostrado cómo la paz se encuentra en soltar el apego a lo material. Sin embargo, me pregunto si esa misma paz puede mantenerse cuando el mundo exterior pone a prueba nuestras convicciones. Es fácil ser sabio cuando todo va bien, pero ¿cómo reaccionas cuando la adversidad golpea tu vida? Lucio, al escuchar la pregunta de su amigo, hizo una pausa antes de responder. La cuestión no le era ajena, pues aunque su vida había mejorado considerablemente, todavía se enfrentaba a dificultades. Es cierto, Eusebio. Ahora vivo con mayor paz, pero cuando las cosas van mal, cuando los vientos de la adversidad soplan con fuerza, me encuentro con dudas. No es fácil, pero he comenzado a comprender que, al final, lo que más importa es la manera en que respondemos a esas adversidades. Eusebio asintió. Exactamente, Lucio. La verdadera prueba de nuestra sabiduría no está en cómo nos comportamos cuando todo va bien, sino en cómo nos mantenemos firmes cuando la vida nos pone a prueba. El mundo exterior siempre será incierto, y no podemos controlar las circunstancias. Lo que sí podemos controlar es nuestra actitud hacia esas circunstancias. Mientras caminaban, se encontraron con un grupo de artesanos que trabajaban con metales. Lucio se detuvo un momento y observó el proceso. Los artesanos forjaban las piezas con gran destreza, pero cada una pasaba por un proceso de transformación. El metal, frío y sin forma, era calentado a altas temperaturas y moldeado con golpes precisos. Lucio reflexionó en silencio durante unos momentos y luego comentó: es curioso cómo este proceso de forjar el metal es muy parecido a lo que nos sucede en la vida. En ocasiones, somos moldeados por el dolor, las pérdidas o los fracasos. Es un proceso incómodo, pero al final, nos convierte en algo más fuerte, más valioso. Quizás la adversidad es necesaria para nuestra propia transformación. Eusebio sonrió. Es una buena reflexión, Lucio. La sabiduría estoica nos enseña que no debemos temer a la adversidad, sino que debemos verla como una oportunidad para crecer. Cuando el viento sopla en contra, lo importante no es evitar el viento, sino aprender a ser como el árbol que se dobla, pero no se quiebra. Lucio asintió, comprendiendo que, aunque los desafíos siguieran presentes en su vida, su enfoque sobre ellos había cambiado. Ya no los veía como algo negativo, sino como una oportunidad para fortalecer su carácter y profundizar en su sabiduría interior. El regreso de las viejas tentaciones. Sin embargo, el camino hacia la paz interior no estaba exento de dificultades. Mientras Lucio se adentraba más en sus prácticas filosóficas y se alejaba de la codicia, su vida comenzó a tomar otro giro inesperado. Un viejo socio de su pasado, llamado Severus, llegó a su puerta con una propuesta tentadora. Severus había sido un hombre muy ambicioso y codicioso, y su negocio estaba en declive. Sin embargo, había encontrado una nueva oportunidad para ganar dinero rápidamente y quería que Lucio se uniera a él. Lucio, comenzó Severus con una sonrisa astuta, sé que has cambiado, pero tus riquezas han disminuido. Tu negocio no crece como solía hacerlo, ¿verdad? Ahora, lo que te ofrezco es una inversión en un nuevo comercio que promete enormes ganancias. Si te unes a mí, volverás a obtener el oro que tanto deseas. Piensa en todo lo que podrías ganar. El dinero no tiene que ser algo malo, ¿verdad? Lucio miró a Severus con calma. Sabía que esta era una prueba de su integridad, una oportunidad para aplicar todo lo que había aprendido. Podía ver en los ojos de su antiguo socio la misma sed de riqueza que había sentido él mismo en su juventud, antes de que la sabiduría lo guiara hacia una vida más plena. No podía dejarse llevar por esa tentación, por el miedo de perder lo que ya había logrado. Severus, respondió Lucio, te agradezco la oferta, pero he aprendido algo fundamental en mi vida. La verdadera riqueza no se encuentra en las ganancias inmediatas ni en el oro que acumulamos, sino en vivir con propósito y virtud.
El dinero puede ser útil, pero no es el centro de mi existencia. No quiero volver a vivir en la misma prisión que antes, donde mi felicidad dependía del éxito material. Severus pareció molesto por la respuesta, pero Lucio continuó: no te estoy diciendo que el dinero sea malo en sí mismo, sino que la codicia por él nos lleva a perder lo que realmente importa. La paz interior, la sabiduría y la gratitud por lo que tenemos son las únicas riquezas que valen la pena. Con estas palabras, Lucio rechazó la oferta de Severus y, con ello, se enfrentó a una nueva prueba de su camino hacia la sabiduría. La tentación del oro había regresado, pero Lucio se mantuvo firme en su resolución. Su corazón ya no estaba dominado por el miedo a perder ni por el deseo de ganar más. Había aprendido que la verdadera libertad radica en no depender de las fluctuaciones externas de la fortuna. El regreso a la simplicidad. Después de rechazar la propuesta de Severus, Lucio se retiró a su casa y comenzó a reflexionar sobre todo lo que había sucedido. Aunque había alcanzado una paz considerable, todavía sentía la tentación de volver a caer en viejos hábitos. Recordó entonces algo que Eusebio le había dicho hacía mucho tiempo: el camino hacia la sabiduría no es una línea recta, sino un proceso continuo de aprendizaje. No importa cuántos pasos demos hacia la paz, siempre habrá pruebas que nos desafiarán a volver a ser quienes éramos. Lo importante es reconocer cuando estamos siendo tentados y actuar de acuerdo con lo que sabemos es verdadero. Lucio entendió que el camino hacia la sabiduría era un proceso diario. No bastaba con alcanzar un nivel de paz y tranquilidad, sino que debía trabajar constantemente en mantener esa paz frente a las adversidades, tentaciones y deseos que la vida siempre trae consigo. Decidió entonces simplificar aún más su vida, reduciendo sus posesiones y enfocándose en lo esencial. Se dio cuenta de que el lujo y las riquezas materiales solo le distraían de lo que realmente importaba. A lo largo de los años, Lucio continuó cultivando su paz interior, pero también compartió sus conocimientos con aquellos que se le acercaban en busca de orientación. Al principio, sus amigos se burlaban de su desapego de la riqueza material, pero poco a poco, comenzaron a ver los frutos de su serenidad. Algunos de ellos también decidieron emprender el mismo camino y comenzaron a buscar un equilibrio más saludable en sus propias vidas. Lucio entendió que la sabiduría no se encontraba en el oro ni en los bienes materiales, sino en la capacidad de vivir con virtud y gratitud, aceptando el flujo constante de la vida, con todas sus alegrías y sufrimientos, sin aferrarse a nada que pudiera ser arrebatado. La riqueza verdadera, aprendió Lucio, no se mide en oro, sino en la paz de la mente y en el dominio sobre uno mismo. Lucio, después de muchos años de vivir una vida plena, tranquila y en armonía consigo mismo, comprendió que la verdadera riqueza no estaba en las cosas materiales, sino en el crecimiento interior y la paz mental. Había aprendido que el oro puede comprar muchas cosas, pero no puede comprar el dominio de uno mismo, la serenidad en medio de la tormenta o el bienestar genuino. Al final, Lucio encontró que lo que más valía no era lo que poseía, sino lo que había dejado de desear. Un día, mientras caminaba por el mercado, pasó cerca de un joven que parecía estar buscando algo, moviéndose entre la multitud con un aire de ansiedad. Lucio se detuvo un momento, lo miró y, como si una chispa de sabiduría le hubiera iluminado la mente, se acercó a él. ¿En qué te puedo ayudar, joven?, le preguntó con amabilidad. El joven lo miró, sus ojos llenos de incertidumbre. Estoy buscando algo que me complete. He trabajado toda mi vida por conseguir riquezas, pero no encuentro paz. Siento que siempre me falta algo. Lucio sonrió levemente y le respondió con serenidad: lo que buscas no se encuentra en las riquezas que tienes ni en las que deseas. La paz y la satisfacción no se hallan en el exterior, sino en cómo eliges mirar tu vida. No tienes que esperar a tener todo para estar bien. La sabiduría consiste en aprender a ser feliz con lo que tienes, aceptando lo que la vida te da y lo que te quita. El joven lo miró confundido, pero algo en sus palabras le hizo reflexionar profundamente.
Lucio continuó, la riqueza no se mide en oro, sino en la serenidad con la que enfrentas los días. Cuando dejas de buscar la felicidad fuera de ti, la encuentras en tu interior. El joven, tocado por sus palabras, agradeció con una leve sonrisa, aunque aún no comprendía por completo la profundidad de lo que le decía. Lucio, al verlo alejarse, pensó para sí mismo, cada persona tiene su propio camino, y lo único que puedo hacer es compartir lo que he aprendido. Lo demás depende de cada uno. Con ese pensamiento, Lucio continuó su camino, sabiendo que, aunque la vida seguía siendo incierta, su paz no dependía de lo que poseía, sino de lo que había aprendido a soltar. En su interior, sentía una profunda gratitud por haber llegado a este entendimiento y sabía que la verdadera riqueza era vivir de acuerdo con los principios que había adoptado, la virtud, la serenidad y el dominio de uno mismo. Gracias por tomarte el tiempo de leer esta historia. Si alguna de estas palabras tocó tu corazón o te hizo reflexionar sobre la verdadera riqueza, te invito a dar un like y compartir este mensaje con aquellos que crees que también puedan encontrar valor en él. Recuerda que, al final, la vida es lo que hacemos de ella, y cada pequeño paso hacia la paz interior es una victoria. Sigue buscando el camino de la sabiduría y no olvides que tu paz está en tus manos.